Hola, hola Estela, no te puedo hablar porque estoy en una conferencia en España, así que Bueno. después te hablo. Bueno. Bienvenidos a todos, en minutitos estaremos comenzando con el desmontaje de la obra. Yo soy Tomás y esperamos un segundito si se conecta alguien más y comenzamos. Bienvenidos a todos. Aquí, Bueno, bienvenidos a todos, bienvenidos a todas. Estamos, ¿verdad? ¿Me escuchan bien? Sí. Buenísimo. Bienvenidos, acá los saludos, yo soy Tomás de la Lama desde Argentina, estoy como anfitrión en nombre de lo que es este festival. Vamos a comenzar, ya está conectado parte del elenco, y Pablo Mascareño, que va a ser quien va a coordinar este desmontaje. Ahora mismo les vamos a dar la bienvenida, pero quiero contarles también un poquito, ustedes seguramente han visto el espectáculo La Mar de Lejos, con la dirección de Gaspar de la Zaranda, de la compañía Tras el Trapo. Contarles un poquito antes de comenzar que este espectáculo está dirigido por Gaspar de la Zaranda, interpretado por Ana Oliva y María Duarte, con un texto de Javier Padilla, música incidental y coreografías de Marina Sevillano, diseño de iluminación de Sergio Monge, edición de sonido de Ismael Colón, fotografías de Agata Sendor, video de Roberto Ar y una producción de Tras el Trapo Teatro. Comenzando entonces así, le damos la bienvenida a las actrices, Ana y María, que si están por ahí las invito a que puedan activarse y presentarse. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Soy Ana, ella es María. Bueno, bienvenidas. Bien. Vamos a compartir un poquito con todos los presentes y también estamos transmitiendo en vivo para el Facebook de lo que fue esta obra. Queremos invitar antes, para que nos dé la bienvenida también, a Miguel Ángel, si estás por ahí. Miguel Ángel es responsable de la Sala de Teatro del Círculo y además forma parte de la comisión organizadora del festival Endoa Benimaclet. Así que, Miguel Ángel, bienvenido también a este encuentro. Ay, perdonad, que tenía pronunciado. Gracias, buenas tardes, buenos días. Bienvenidos, bienvenidas. Buenos días. Bueno, ahora sí, vamos a darle la bienvenida a Pablo Mascareño. Vamos a hacer una pequeña presentación. Pablo es de aquí de Argentina, es investigador del Centro Cultural de la Cooperación, responsable de la Escuela de Espectadores de Mar del Plata y de la Escuela de Espectadores de Zona Norte de Buenos Aires. Además de su trabajo como autor y periodista, integra el Instituto de Artes del Espectáculo de la UBA, es vicepresidente de la Asociación de Espectadores de Teatro y Artes Escénicas de la Argentina, miembro inscripto también de la Asociación Argentina de Investigación y Crítica Teatral, y fue jurado del Premio de Teatro del Mundo, UBA, y del ciclo de Cine por la Justicia en el Teatro Tadrón. Bienvenido entonces, Pablo, si estás por ahí, presentate por favor. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias por la presentación. Un placer y un honor estar en este festival en Doha.
Realmente una alegría la convocatoria y un placer estar aquí. Saludo a María Duarte y Ana Oliva. Hola, ¿cómo les va? Muy buenos días para Bien. nosotros. Y buenas, eso. Y buenas tardes para Buenos ustedes. días para vosotros. Buenas Sí. tardes. Pues aquí muy, muy bien y encantadas en realidad de que se haya de esta propuesta para poder comunicarnos y además tan lejos que alegría, ¿no? Y tan Así es. cerca. Así es, tan lejos y tan cerca, ¿no? Sí. La mar de lejos y la mar de cerca, Sí. en este caso. Así Sí. es. Bueno, hay mucha gente que está escribiendo que está asistiendo a esta transmisión en vivo a través de Facebook, así que somos los que estamos y los que nos están viendo en vivo, y además este video, esta charla, este desmontaje es grabado, así que será grabado, así que, va a quedar colgado en las distintas plataformas, así que va a tener una vía de difusión que se va a multiplicar. Bueno, veo por ahí a varios alumnos míos de cine, de teatro, Aurelia, Mirta, Marcelo, Cristina, Gabriela, y otros que, como les digo, están a través del Facebook en vivo. Es horario laboral en este momento, pleno mediodía en Buenos Aires, así que hay mucha gente que lo verá en diferido. Yo les decía, hemos conversado hace un ratito con María y con Ana, que La Mar de Lejos es una joya realmente, una propuesta conmovedora, profunda, actual, desgraciadamente muy actual a partir de lo que plantea, con múltiples miradas y múltiples lecturas. Digo, estamos hablando de estos dos personajes, estas actrices, estos cómicos de la legua, pero también estamos multiplicando en ellas a los millones de desterrados, a los millones de migrantes, a los millones que no encuentran un lugar. Podemos pensar también en aquellos que han sido exiliados en algún momento por diversas cuestiones. Digo, desde los griegos para acá el destierro atraviesa al ser humano. Y lo que nos plantean los personajes es justamente eso, ¿no? Pensar en esos destierros, en ese no lugar, en esa no posibilidad. Una que es absolutamente conmovedora, absolutamente interpretada con una sutileza por parte de María y de Ana, y yo les decía recién que tenemos un festival muy importante en Buenos Aires, que es el FIBA, y que sería un placer enorme que pudieran visitar el FIBA o cualquier otro, en otro momento, visitar nuestro país, porque además esta obra es dirigida por Gaspar de la Zaranda, y nuestro país tiene mucho vínculo con el grupo La Zaranda. De hecho, Ana y María nos han visitado con el grupo La Zaranda, y hay algo, ¿no?, también que sobrevuela en la atmósfera del Mar de Lejos de La Zaranda. Esta es una obra de inspiración colectiva, ahora nos van a contar en este desmontaje, en este despiece de la obra, sobre esa génesis del material. Está basada en un texto de Manuel Chávez Nogales, que es un periodista ya fallecido. El texto es el maestro Juan Martínez, que estaba allí. Chávez Nogales estaba tras de esas crónicas de viajes, ¿no? Incluso desde el ensayo, con personas reales. Y a partir de ahí aparece, a partir de el maestro Juan Martínez allí, aparece la primera semilla de este material. La ficha técnica más la ha leído, así que no es necesario repetirla. Y nos encontramos con estos dos personajes que por alguna razón me han transportado a Vladimir y Estragón, que me han transportado a Beckett, que me han transportado a Esperando a Godot. Pero claro, la mirada de Vladimir y Estragón es una mirada ilusionada, ¿no? Esperando ese Godot. Y en este caso hay una mirada un tanto distópica sobre ese futuro, ¿no? Sobre eso que va a suceder. Y no es una diferencia menor con respecto a Vladimir, pero hay algo que sobrevolaba en mí cuando miraba el material varias veces, que me remitía a aquello. No hablo más.
lo prometo. Hable lo que quiera, muy bien. María... Uy. Ahí está. Tenemos a un Godot ahí dando vueltas. Ahí. Parecía un ente, un robot. Nació eso, pues un poco con la lectura de ese libro que acabas de decir, Chávez Nogales, maravilloso escritor y periodista de la época de la Guerra Civil. Y la verdad que a todos nos tocó ese libro, nos gustó mucho y a partir de ahí empezamos a trabajar las ideas, ¿no? Que a nosotros nos gusta cuando estamos intentando montar una obra, pues las cosas que tenemos de referencia, empaparnos de ellas y luego como olvidarnos un poco para sacar la esencia e incluir un poco lo que nosotros queremos contar y de qué manera lo queremos contar. Y ahí un poco, pues así fue, ¿no? Que la semilla la puso Chávez Nogales y el resto pues lo hemos ido poniendo pues entre Gaspar el director, Ana, Javi Padilla, que era el que se encargaba de escribir los textos, pero es cierto que ha sido una obra como muy artesanal, ¿no? Como que se iba haciendo poquito a poco y todos íbamos aportando un granito de arena y no sé. Sí, bueno, la forma de trabajar nuestra también es un poco a partir de juegos también, ¿no? Un poco siempre queriendo poner emoción y carne a nuestros personajes, ¿no? Que no sea una mera, como digamos, escaparate, ¿no? Sino indagar en la profundidad, ¿no? De los personajes, ¿no? En las emociones, no sé, y que fuera un recorrido, ¿no? Que sí, fuera un viaje, que viaje. No fuera simplemente plasmar las ideas como una propaganda política o ideológica o lo que sea, ¿no? Sino invitar al espectador a que viaje con nosotras, a que sientan todo ese camino que recorremos, que bueno, que como tú bien decías, es pues un poco metiéndonos en la piel de la gente que sufre ese tipo de experiencias, ¿no? Al fin y al cabo, hablar del ser humano, de la vida, que siempre estamos en un ciclo que nunca termina, ¿no? Es como una eternidad un poco, ¿no? Porque siempre se está rodando, y siempre se están viajando, y siempre, lo que tú decías, es un doble juego, es un doble viaje, ¿no? Es un doble viaje. Y del alma, ¿no? Digamos. Claro. Sí, es ese recorrido, ese trayecto en el mapeo, en la territorialidad, pero también es ese trayecto interior que hacen los personajes. Sí. Estar perdido, porque en todo momento los personajes están perdidos y están en una continua búsqueda del siguiente esperanza, quizá, agarrarse a la siguiente esperanza para seguir caminando, que al final el tren. Y ahí los personajes ya van a la deriva, que no saben, entonces, pero también, como dice Ana, es un naufragio espiritual, ¿no? Es físico y espiritual, sobre todo también, ¿no? Claro. Cuando aparece la fuerza, ¿no? Ya no te queda más fuerza, ¿no? Sí. Esta es una obra que se enmarca dentro del trabajo del grupo Tras el Trapo Teatro, ¿no? Que es una compañía nacida en 1998, que luego comienza a trabajar con Gaspar de la Zaranda, para contextualizar el proceso creativo. Digo, Tras el Trapo Teatro, compañía de teatro independiente, de experimentación, de búsqueda de lenguaje, de poética. Cuenta un poco sobre la compañía. Bueno, pues la verdad es que yo creo que divido un poco atrás el trapo en dos partes. Antes de que llegara Ana y Gaspar y después, ¿no? Porque ha tenido una evolución hacia otra dirección, ¿no? Y bueno, pues es cierto que la compañía desde el principio ha sido una compañía experimental, que siempre nos ha gustado investigar y aprender y estar en laboratorio, ¿no? Continuo, pero sí es cierto que
en el momento en el que Buena forma parte de la compañía como actriz y Gaspar como director, pues empezamos a evolucionar de otra manera, ¿no? Yo creo, porque no cabe duda que Gaspar tiene muchísimos años de experiencia teatral y luego el lenguaje que utiliza la zaranda y el que utiliza Gaspar como director, pues a nosotros siempre nos ha gustado, o sea, siempre ha habido como esa comunión, ¿no? Entonces era como muy gratificante porque era seguir creciendo en un aspecto, una mirada teatral que es la que a ti te gusta, la que tú quieres tener, ¿no? Y bueno, un poco así, no sé si me he expresado bien, pero en resumidas cuentas va un poco así, la evolución detrás del trapo, ¿no? ¿Cuánta gente integra la compañía? En este momento somos cuatro personas, pero sí es cierto que siempre hay más gente alrededor. Lo que pasa que, bueno, lo que es compañía somos cuatro. Pero luego siempre tienes a mucha gente que están ahí apoyando y ayudando Vamos a hablar más adelante sobre puntualmente la puesta en escena, los elementos, porque se ve se ven unos neumáticos, ¿no? Unas ruedas, que yo digo, son salvavidas, pero también pueden servir para ahorcar, ¿no? Digo, es el salvavidas, pero también es el ancla que hunde. Y con esos elementos aparece ese bagaje que tiene que ver con el dolor, las ausencias, el hambre, la burocracia, la discriminación, el arte y las maternidades, ¿no? Aparece en esa maleta todo eso. Dicen los personajes, con la cara partida, otra vez nos hemos quedado con la cara partida. Tengo todos los papeles en reglas, se escucha por ahí. Están cerrando fronteras. Nada más actual que todo esto que van diciendo los personajes, ¿no? Creo que cualquiera de estas características que plantea La Mar de Lejos, desgraciadamente es muy identificable en todo el planeta con mayor o menor gravedad. Sí. Con la cara partida, otra vez nos hemos quedado con la cara partida. Sí. Dos personajes que yo no diría que están a la deriva, pero también diría que ellas encuentran un norte al que quieren llegar. Sí. El gran problema de los personajes es que nadie les posibilita el camino para ese norte al que quieren llegar. Sí, ¿no? sí. Ellas tienen muy claro dónde quieren ir, tienen un propósito, es Claro. todo ser humano, querer buscar una vida mucho mejor para ofrecer, ¿no? Y en este caso, como somos mujeres, pues hemos dejado atrás pues familia, hijos, tal, y tenemos la ilusión de ir a trabajar buscando siempre algo mejor, ¿no? Incluso, ya te digo, físicamente, incluso espiritualmente, algo mejor de lo que estamos, ¿no? Y lo de la cara partida también es como diciendo, otra vez estamos en el mismo punto de partida, ¿no? Pero no pasa nada. Ella es un poco la esperanza, ¿no? Es decir, no te preocupes, mañana será otro día, ¿no? Es lo siempre, ¿no? El punto blanco y el punto negro, ¿no? El decir, venga, vamos a seguir, que algo mejor que lo que tenemos tiene que suceder, ¿no? Ahí aparece el Godot, ¿no? Ahí aparece Sí, esa esperanza. claro, sí. Sí, Claro, sí. siempre estamos esperando a Godot. Incluso Sí. la ingenuidad, porque yo veo a esos personajes también ingenuos, porque siguen buscando eso, lo que dice Ana, ¿no? Siguen en la búsqueda, ¿no? Pero sin embargo se les ve que son personajes muy castigados, que tienen un pasado duro. Pero no sé, ¿no? También hablamos de las artistas, ¿no? De los profesionales en general. Hay un momento concreto, como en cierto modo la gente que se dedica
a esto, creo que tiene también siempre ese punto de ingenuidad, de caer muchas veces en malas experiencias, pero sin embargo es como, venga, pero hay que seguir, ¿no? Y eso también creo que nos gustaba, en concreto a Ana y a mí, el tema, porque toda la temática no tiene género, lo que estamos hablando le puede suceder a cualquiera, pero sí quizá nos apetecía remarcar un poquito, ¿no? La mujer artista, ¿no? De alguna manera, sutil y sin mucha grandilocuencia, ¿no? Pero bueno, somos mujeres y somos dos artistas, ¿no? Que nos hemos metido en ese berenjenal, ¿no? Ahora hablar de eso, pero adelanto, a partir, no, pero fantástico, porque pensaba en ese metalenguaje, ¿no? Que tiene la obra, digo, el teatro dentro del teatro. Entonces aparece el teatro de variedades Danubio Azul, aparecen las hermanas Sullivan, que es muy conmovedora, es muy tierna esa escena, esas hermanas Sullivan haciendo ese número naif, muy reconocible además. Yo pensaba en el teatro argentino y en esas compañías que iban por los pueblos, esos cómicos de la legua, y hay algo bien interesante que sucede en La Mar de Lejos, cuando aparece ese metalenguaje y el teatro dentro del teatro para mostrar ese padecimiento y a la vez esa ilusión del artista, con ese teatro de variedades Danubio, que es como le cambia la actitud, el rostro, la alegría, el brillo de los ojos, y esto tiene que ver con el enorme trabajo que hacen ustedes. Cuando aparece esa escena de las artistas de variedades, hay un respiro, ¿no? A pesar de lo pobre, de lo decadente, pero hay un respiro, e incluso el brillo de la mirada de ustedes se modifica, y es muy, muy conmovedora esa escena. Más allá que lo que plantea la obra pueda sucederle a cualquier ser humano, digo, más allá, pero además, en este caso, de ese mundo del actor, ¿no? Que siempre está en la búsqueda, ¿no? ¿Cómo construyeron puntualmente esa escena, la del teatro de variedades de Danubio Azul? La verdad es que yo creo que también sentíamos que el espectáculo necesitaba un momento de darle su alegría, ¿no? Un poquito y de mostrar. También era una manera de mostrar al espectador quiénes son esos personajes, ¿no? Y qué mejor manera que haciendo el propio espectáculo, ¿no? Nos parecía más interesante que decirlo. Porque hasta, perdón, hasta este momento creo que el espectador no se plantea si son dos artistas o no, ¿sabes? Entonces, cuando la escena de los papeles es como el resto de la compañía está ausente, ¿no? Quedamos ahí, ¿no? Ese brillo que tú dices, ¿no? Está ahí, ¿no? Y la última función, ¿no? Que también, claro, es importante, ¿no? Que vamos repitiendo, ¿no? Hoy última función, pero no sé. Estamos ahí. Pero estamos ahí, ¿no? En la última función con nuestra sonrisa y nuestra alegría, ¿no? Que da. Es el momento en que los personajes están vivos, realmente. Respiran. Sí. Pero termina de una manera muy abrupta. El sueño, la ensoñación, el respirar el oxígeno termina de una manera muy abrupta, ¿no? Es un volver a la realidad cruel, rápidamente. Sí, ahí la maravilla de trabajar con Gaspar, vamos a echarle flores a nuestro director, porque esa manera de hilar una escena con otra, a mí me parece que tienen una elegancia, desde mi punto de vista, maravillosa, ¿no? Como de repente esos globos se convierten en bombas y vuelve, y no tiene más remedio que volver a la realidad que le está llevando, ¿no? Pero de una manera muy artística, ¿no? Y muy sencilla, a la par, ¿no? Sí, dime. No, digo, esos globos que son bombas, esas caras que aparecen manchadas,
y uno piensa en una situación bélica, ¿no? Ellas viven en una situación bélica de alguna manera, ¿no? El desterrado vive en guerra Sí. con el mundo, que no le da cabida. Y es muy, muy impresionante cómo aparece ese clima bélico, que además de ser muy abrupto el cambio, resulta muy orgánico y muy natural Sí, al mismo sí. tiempo, ¿no? ¿Cómo construyen a los parajes? Digo, en la previa de cada función, ¿cómo se van metiendo en cada uno de los personajes? ¿Cómo es ese trabajo previo en el alma del personaje? ¿Te refieres al trabajo previo cuando estuvimos trabajando la obra o Creando. cada vez que actuamos? Exacto. Ah, vale. Cada vez que Ah, actúan, ¿no? sí. ¿Cómo llegan? ¿Cómo es ese camino al personaje? Pues es difícil, Es porque difícil. en este caso, bueno, en este caso digo en Tras el Trapo, es un trabajo muy difícil porque en verdad, a pesar de que hay unas ideas previas de una novela o de cualquier cosa, estamos a cero. O sea, es cero. Es partir de unas ideas, juegos, 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 hasta que se va transformando en ese pequeño personaje, ¿no? Y luego ya se va engrandeciendo y tal. Pero es duro, es un trabajo duro porque es concebir algo a partir de casi nada, ¿sabes? Casi nada. Y bueno, y es como que tenemos que tener presente el recorrido del viaje, ¿no? O sea, y dejarte llevar en los primeros minutos, o sea, si te refieres antes de actuar, pues, bueno, No, yo pero creo que como... la creación, ¿no? Dices tú del personaje, ¿no? No, estaba- Sí, a ver, el proceso creativo cuando fueron gestando el material, pero también ese proceso creativo que hay previo a cada función, ¿no? Ah, Es decir, ir entrando en ese universo. vale, entendido mal. Sí, es que está hilado, porque en realidad en nuestra memoria es creativo anterior que nos ha llevado hasta ese punto, y eso yo creo que las dos lo tenemos presente Sí. y siempre ayuda al ritual, ¿no? De vestirte y te vas metiendo, ¿no? En Y la piel sí es cierto que tenemos pequeñas cosillas que nos gustan a Ana y a mí, que unas músicas concretas que nos solemos poner antes de actuar, una música que hemos trabajado en los ensayos y nos lleva un poco a ese clima, y también nos ayuda a andar antes de actuar con las maletas y con nuestros neumáticos, con nuestras cosas, con lo que es lo único que llevamos, Claro. andar por esos caminos, ¿no? Que para ir ya un poco entrando. Ya luego, una vez que empieza la obra, fluir y dejarte llevar Claro. y meterte en ese viaje, ¿no? Que eso. Y luego la construcción de los personajes, pues, se fueron poquito a poco, como solemos hacer casi todas las obras, que se empiezan probando un montón de cosas hasta que al final lo Te tienen, va ¿no? llevando, sí. Pero hay una frase que no sé si decirla, pero bueno, no pasa nada, que es amarga de bravía, ¿no? Que la solemos aplicar mucho, creo que es un cante Es flamenco. un cante flamenco. Que un poco refleja lo que son esos largos, duros, Duro y pero al bravos. mismo tiempo bravos, ¿no? Tienen fuerza, ¿no? Sí. Claro, Sí, claro. y eso nos Eh, ayuda un poco. mm, mm. Hablaban sobre la música, no sé si esa música que escuchan previo a salir a escena es algunos de los sonidos que se escuchan en la obra, porque la No, música... ok. Es no. bien interesante lo que pasa con la música en la obra. De hecho, abre la obra con un sonido que además a mí me remitía a una cierta melancolía tanguera, ¿no? Bueno, será porque Sí, estoy en Buenos Aires, pero hay algo de eso sí, en eso primero que se escucha, Es un ¿no? tango, es un Ah, tango. Es un tango muy antiguo que está tocado por una orquesta polaca, pero es un tango. claro, claro. Esa melancolía que es, además, es la melancolía que define este, lo que sienten los sí, personajes. Digo, están totalmente atravesados por un estado de sí, sí. melancolía, ¿no?
Sí. Y a lo largo de bueno, después aparece un sonido, cuando sucede lo de la obra teatral dentro del teatro, digo, aparece un sonido mucho más naif, Sí. ¿no? El repertorio que interpretan Sí. estas artistas, y luego vuelve a aparecer otro tipo de música que vuelve a remitir a esa melancolía de la vivencia de los personajes. ¿Cómo trabajaron esos sonidos, esas músicas? ¿Por qué ese tango del inicio que nos remite tanto a Buenos Aires y a esa melancolía? Porque lo mismo que te digo de los personajes que se empieza de cero, también lo hacemos con todo, incluso con la luz del espectáculo, música. Vamos a escuchar hasta que la música te mete en ese clima también. Es un personaje más también para nosotros la música. Entonces, escuchando, mirando, dimos con esta y dijimos, esta es porque lo que tú dices, porque te va a evocar, te evoca el tiempo de añoranza, te evocas tiempos antiguos, pasados, ¿sabes? Y no sé, y es que ya cuando la tienes ahí la música, ya es como tiene que formar parte de ahí. Ya no la distingue fuera, ¿sabes? No sé, ¿no? Y Es entonces, absolutamente orgánico. exacto. La escuchas y ya vas a ese viaje, ¿no? Sí, absolutamente. Te lleva la energía, ¿no? Sí, y es un viaje hacia atrás el que propone la música. Digo, cuando uno, a ver, ¿qué quiero decir con esto el viaje hacia atrás? En esa cuestión melancólica, ¿no? Sí, Remite sí. a algo que fue, algo que pasó, algo que se perdió, ¿no? ¿Qué es lo que los personajes, en definitiva, están hablando de eso, ¿no? De algo que perdieron. Perdieron todo, perdieron algo, perdieron público, perdieron territorialidad. Sí. Es una historia de pérdida. Sí, es que si te das cuenta, siempre en la vida cuando quieres alcanzar algo tienes que perder también, ¿no? Entonces incluso se plantea con lo bien que estábamos, ¿no? Y no, eso no hemos ido. Y entonces la duda, ¿estábamos mejor antes o vamos a estar mejor o vamos a estar peor? ¿Sabes? En la vida está esa continua duda siempre y siempre tienes algo que ganar y algo que perder. Añora siempre lo que has perdido, pero tienes la esperanza de encontrar algo mejor. No sé, siempre la contradicción del ser humano, ¿no? Sí. Eh, Lo complejo y lo traumático es que a veces se deja de manera forzada y no hay una claro, elección. exacto. Sí. Exacto. Hablamos de la atemporalidad de lo que Sí. plantea el material y tenemos que destacar que ese texto original, que fue la primera semilla, narra un acontecimiento sucedido en 17 en Rusia, Sí. ¿no? Digo, entonces, claramente hay una La atemporalidad de lo que se está contando, empezando por ese material de Chávez Nogales. Sí, es que eso es un poco lo que queríamos contar. Algo que estaba pasando, desgraciadamente, en la actualidad. En aquel momento estaba lo de Siria, pero también teníamos, nosotros que vivimos en Cádiz, tenemos a diario pateras que cruzan el estrecho. Algunas llegan y otras no. Y muchas, de hecho, no han llegado. Están ahí, en el océano y en el mar. Y, entonces, bueno, en ese momento estaba pasando esas cosas, pero es que han pasado y ojalá no sigan pasando, pero por ahora ahí están. Entonces, también es verdad que en cuanto a la música y al vestuario, que yo creo que nos lleva como, pues no sé, podría ser la Primera, la Segunda Guerra Mundial, da igual, da igual. Queríamos un poco jugar con ese que es atemporal, no queríamos llevarlo a la actualidad porque realmente ha pasado y sigue pasando. Entonces era como, bueno, cada uno que imagine qué época es, más o menos se puede intuir, pero realmente no estamos hablando de ninguna época concreta, aunque utilicemos recursos que parecen como más añejos, ¿no? Más, más de otro momento, ¿no?
todo hecho artístico es un acontecimiento político, pero además en este caso lo político es una lectura muy clara que tiene que ver con el mundo actual. Digo, hay claramente una lectura política que se puede hacer de la mar de lejos. Algo que me interesó muchísimo, y desde ya quien quiera preguntar algo o escribirlo en el chat, lo puede hacer. Bueno, justamente ahí veo que en el chat, si alguno tiene preguntas para realizar, perfecto. Solicitamos que se inscriban aquí en el chat para organizar las intervenciones. Bueno, perfecto. Hay algo bien interesante que tiene que ver con el manejo de la poética, del discurso en el material, que tiene que ver con cierta repetición de las palabras, y que es bien interesante. Por aquí yo había notado algunas de esas repeticiones. Bueno, desgraciado tú, ¿no? El desgraciado aparece y se repite. Y no es lo único que se dice de manera repetida. Hay una poética de la reiteración muy interesante. ¿Cómo nació esa manera de decir, de reafirmar, Sí. reiterar de los personajes? Sí, pero yo quiero decir un poco que nosotros aquí en Andalucía, sobre todo en la zona de aquí donde vivimos, del sur, nos repetimos mucho. Eso lo cogemos también porque otra de las cosas que nosotros hacemos es coger de la calle, de personajes de la calle, ¿no? Entonces, nosotros creo que es como una afirmación a nosotros mismos, ¿no? Entonces, la gente aquí repite mucho las cosas, ¿no? Siempre está, lo que pasa es lo que pasa, lo que pasa es que, y es como una continua repetición, ¿no? Es también jugar con el tiempo un poco, esa dualidad de la eternidad, siempre se está repitiendo, el tiempo pasa y vuelve, pero un poco también es más sencillo, es que cogemos el lenguaje de la calle y aquí la gente se repite mucho. Es un poco Que también es un poco eso, el tema temporal, ¿no? La repetición hace que... siempre. Sí, es como un loop, ¿no? Una reiteración. ¿sí? Sí, que al final estamos en el mismo punto de partida, una vez y otra vez y otra vez, ¿no? Claro. Y luego también hay un poco de trabajo de clown en los personajes. También jugamos mucho, sobre todo al comienzo, ¿no? Se juega mucho con movimiento un poco clown y con la palabra también. Esa repetición a veces también que es utilizada con los payasos para que algo parezca ya como que te va a sacar de quicio, ¿no? Sí. Pero también está ahí, ¿no? El que los personajes tienen su momento clown, su momento desgarrador, va pasando por diferentes momentos, ¿no? Cuando aparecen esas referencias a la poética del clown, hay una enternecedora atmósfera de decadencia, ¿no? Sí. Una bella decadencia en los personajes. Y sobre todo cuando se remiten a esos movimientos del clown y demás. En un punto podemos pensar que las dos son una, ¿no? Digo, eso también es una lectura posible, en definitiva. Sí. Sí, de hecho es verdad que muchas veces lo hemos comentado, que en cierto modo hablamos, cada una tenemos textos, pero la sensación es como si fuéramos la misma persona que está diciendo una cosa y la otra. A las dos le están pasando los mismos sentimientos. Sí. Cada una a lo mejor lo dice en un rol, yo un poquito más como de venga, seguimos para adelante, esperanzadora, y ella ya estoy harta, ¿no? Pero al final es la propia condición que tiene el ser humano con uno mismo, ¿no? Y en muchos momentos yo no sé dónde acaba Ana y empiezo yo, y dónde empiezo yo y acaba Ana, porque estamos como en la lucha del ser humano, ¿no? Siempre con la eterna duda o la derrota, la esperanza, ¿no? Y también aparece un juego interesante cuando van asumiendo distintos roles o se van contestando, se van fabricando respuestas. Una le pregunta a la otra con la posibilidad de patear la pelota al equipo contrario. ¿El pan lo traías tú?
vez que comimos? ¿Caliente o frío? Le pregunta. Es decir, es el sinsentido Sí. para evitar quizás la respuesta, ¿no? Y la otra le responde, no me acuerdo, porque ¿qué importa, Sí. no? Pero ese caliente o frío es una manera de... bueno, decir, Sí, sabrá Dios me de da cuándo no igual. comemos, ¿no? Claro, yo quiero comer. sí, tal cual, tal cual. ¿Qué pasa con las maternidades, con esa cuestión en los personajes? Esa parte quizás fue la que más trabajo nos costó Sí. a la hora del montaje de teatro, Sí. porque queríamos tocar ese tema, porque bueno, en cierto modo cuando os comentaba que realmente la obra da igual que la hagan hombres o la hagan mujeres, quizás en este punto es la única diferencia de, no sé, porque somos madres, ¿no? Pero, y queríamos tratarlo de una manera que tampoco fuera demasiado... Es que es difícil tratar esas Sí. cuestiones sin rozar en el dramatismo, sin ser... Claro, y también hay muchas cuestiones de por ser mujer ya no tienes por qué ser madre, ¿sabes? No sé, es un poco, sí, es lo que dice María, es delicado el tema mujer, madre, no madre. eh, pero bueno, en este caso, pues nos gustó poner ese pelín bueno, de que la lucha, ¿no? Pues era un poco, habíamos dejado a nuestros niños allí y tal. Queríamos poner ese punto tierno de la maternidad. que estuviera presente de Sí. alguna manera, ¿no? Porque, bueno, pues, es importante, ¿no? Y las personas que han vivido Claro. ese tipo de historia y en la vida en general, Claro. pues me parece que marca mucho a una persona, ¿no? El ser hijo y ser madre. Sí, absolutamente. Y ese destierro que hacen estas madres con respecto Claro, a la claro, maternidad. claro. Pregunta Mirta Napoli, es alumna mía, Mirta Napoli, pregunta ¿en qué año fue escrita la obra? Porque decíamos que Chávez Nogales, el autor de este texto primigenio, contaba una situación acontecida en 1917. Sí. Pero concretamente, La Mar de proceso En creativo. 2018, me parece. 2018 se terminó. La estrenamos en Madrid en el 2008, en el 2018. Sí, sí. Bien, bien. ¿En qué teatro de Madrid? Luchanas. En los En los teatros Luchanas. Luchanas en Madrid. Bien. Les voy haciendo las últimas preguntas, estamos llegando al final del desmontaje. Hay de lo onírico atraviesa al material, digo, ¿hasta qué punto todo esto no es una gran ensoñación? Y en un momento incluso se textualiza el tema del sueño. Yani, por aquí tengo, dice, ¿cómo? Esto es maravilloso, ¿no? Lo que dice uno de los personajes. ¿Cómo vamos a soñar si no dormimos? ¿No? Esa vigilia permanente que en un punto es como una muerte, ¿no? Una vigilia permanente que es una muerte. En todas partes es igual el infierno. Dice, entonces, ¿estarán vivas? ¿Esto será una gran ensoñación? ¿Es un plano de realidad o es un plano de ensoñación? Muy interesante lo que pasa con lo tangible, con la muerte y con los sueños. Sí. Es que eso es una gran pregunta para el espectador también, porque lo dejamos abierto, ¿sabes? Porque cuando decimos, ya estamos la mar de lejos, no sabemos si es que estamos la mar de lejos porque ya no estamos o estamos con la mar de lejos porque todavía tenemos esperanza de que alguien pueda rescatarnos. Yo creo que es un poco abierto. Sí, abierto porque realmente lo que más nos interesaba era contar experiencias y que las experiencias vividas, que se vieran a través de nuestros personajes y de cómo vamos saltando de un lado a otro, porque realmente no es una historia que sea lineal, sino vamos dando saltos constantemente en el tiempo y en los momentos que vamos reviviendo.
Entonces llega un momento en que tú dices, ¿qué más da? ¿Qué más da? ¿Qué le pasó a ellos? ¿Qué más da? Si lo que queremos es retratar todo ese viaje y lo que conlleva. Y tiene tantas lecturas que cada uno puede sacar sus conclusiones, porque también al final se dice, ya estamos tan lejos, ya estamos lejos de todo, incluso Claro. puede parecer hasta un alivio, ¿no? De decir, Claro. "Mira, ya está", Ya está. ¿no? Sí. O Sí. todo lo contrario, ¿no? Entonces, pues, Lejos es de jugar. todo lo que hemos pasado también, puede ser, ¿no? De todos los sufrimientos, pero bueno, es un poco dejarlo abierto, ¿no? No, no es una lectura, bueno, o nos morimos en el mar, ¿no? Bueno, puede ser que fuera toda una ensoñación y no hubiera sucedido nada también. Bien. Bueno, Yo siempre digo, clases, en las escuelas de espectadores, en los grupos de análisis de teatro, somos nosotros los espectadores, bueno, además lo decía Annie Uberfeld, somos nosotros los espectadores los que les vamos a dar sentido a la escena, ¿no? Y cada espectador va a decodificar con su propio bagaje, ¿no? Y eso es lo que le va a dar identidad y sentido al material, más allá de lo que pueda proponer el artista, ¿no? Más allá de lo que pueda proponer la actriz, un director, un autor, pero somos los espectadores los que en realidad le atribuimos el sentido, ¿no? Porque el sentido se lo da a partir del bagaje personal que cada espectador tiene. sí. Eh, Visión que tenga. ¿Cómo? La visión que tenga el espectador. Exacto, exacto. Yo les decía que sería un gusto enorme que visiten Buenos Aires, Ojalá. el FIBA o cualquier otro espacio. Bueno, además la Zaranda cuando llega a Buenos Aires arrasa. He visto todas las obras de la Zaranda, es una maravilla. Pero además, yo tengo a mi cargo una escuela de espectadores, que es la Escuela de Espectadores de Mar del Plata, que es una ciudad a 400 kilómetros de Buenos Aires, una ciudad muy teatral, una ciudad que tiene además un fenómeno muy particular en verano, que a lo largo de 8 semanas llegan muchas compañías, sobre todo de Buenos Aires, con los actores populares y conocidos. Y en Mar del Plata durante esas 8 semanas de enero y febrero hay aproximadamente 300 o 400 espectáculos dando vueltas por la ciudad, pero además Mar del Plata tiene un circuito de teatro independiente de todo el año, fantástico, prestigioso. Así que Mar del Plata también es una gran ciudad que recibiría de muy buen grado la obra, y hasta podríamos hacer un desmontaje en la Escuela de Espectadores de Mar del Plata. Y en Mar del Plata está Marcelo, que pide preguntarles algo, así que a Marcelo lo tenemos a 400 kilómetros de Buenos Aires y a muchos más kilómetros de ustedes. Bueno, buenas tardes, acá ya son casi la tarde. Bueno, felicitarlas a Ana y María por el trabajo y les quería hacer una pregunta. Desde el estreno, hablaban de este proceso creativo, a partir de una idea, crear. Desde el estreno, ¿cuánto siguió viva esa creatividad? ¿Cuánto sienten que mutó la obra? Pues todavía sigue viva. Sí, siempre. Os puedo decir que, como habéis visto usted del vídeo, que está grabado, pues no sé, igual hace 2 años me parece, seguramente si la vierais ahora habría matices, cosas que no están exactamente igual que Y de hecho hay una escena que está mucho más larga ahora que en el vídeo. Nosotros Siempre, intentamos vivo siempre. seguir porque estamos vivos, estamos vivos y la obra también está viva, entonces se va enriqueciendo y, hombre, no varía mucho, no cambiamos porque si no ya sería volverte más aleta, pero sí que es verdad que sigue viva y cada vez seguimos descubriendo cosas a nivel personal y de personaje, de las dos formas. Bueno, muchas gracias. Ana Campos del Alcázar hace un comentario en el chat. La reiteración de las frases, esa repetición del lenguaje, hace que adquiera multitud de pequeños matices, significados diferentes. El lenguaje como continente y contenidos. Ah, muy bien. Sí, Bien. sí, la verdad que sí. Es muy interesante ese trabajo de la poética de la reiteración. Muy interesante. Sí.
Hablamos de la música como un personaje, ¿no? Desde esta melancolía tanguera, todo lo que pasa, hay castañuelas en un momento, digo, Sí, siempre es un personaje muy presente. Y la iluminación también, digo, sí, si empezamos por el final, ese cuadro, esa pintura final donde está todo en sombras, menos ellas, que se van ensombreciendo, digo, la luz juega muy bien, Sí, acompañando a lo que sucede, ¿no? sí. ¿De quién es la luz? ¿Cómo ha sido ese trabajo? Bueno, parece, ha tenido diferentes sí, procesos. Como os digo, siempre vamos trabajando, se trabaja mucho en equipo, nosotros trabajamos mucho en equipo, ¿no? Y vemos también cuadros, porque era el cuadro de las medusas, el que sí, nos inspiró para la última parte del final. Luego también en la escena de la violación, por ejemplo, se busca un poco las esculturas de mármol, ¿no? Ese blanco en la piel, ¿no? Que un poco recuerda. Y, y el mérito de las luces, que es un poco de toda la compañía, luego también hemos tenido diferentes técnicos que han ido aportando también su criterio, ¿no? Como al comienzo que fue Javier Padilla, pero luego, ahora por ejemplo, tenemos otro técnico que es fotógrafo y entonces va aportando también su visión, ¿no? Pero, no sé, no, filosofía. la luz es como te dije antes, es que es todo, desde el minuto de creación se va jugando con todo, no se deja para después, ¿sabes? Se va jugando con la luz, se va jugando con la música, con todo. Es un proceso a partir de nada y se va jugando con todo. Sí, Crea todo a la vez, ¿no? y ese empoderamiento de los personajes en el espacio, ¿no? Con movimientos coreografiados por Sí. momentos, digo, hay una apropiación del espacio y donde aparecen esos movimientos coreografiados que le dan sentido a ese tránsito por el espacio. Sí, en realidad lo hacemos sin querer, ¿verdad? Que no hay de verdad una coreografía previa. Ujú. Simplemente es la misma energía, ¿no? El mismo juego que te va llevando y vas jugando, porque nosotros jugamos también con los espacios, ¿no? Es importante saber, Y para crear sensaciones también es un claro, poco el límite, bueno, utilizamos las herramientas que nos da el teatro para crear sensaciones, ¿no? En realidad, casi todos los movimientos y la manera de movernos por el espacio están justificados, porque crear esa sensación de repetición, por ejemplo, al principio que estamos esperando el tren y se va lleno, porque no sé si hablábamos antes de empezar la entrevista, recordábamos las imágenes de cómo se espera los trenes y están llenos y no puedes montarte y tienes que esperar al siguiente, ¿no? Pues el movimiento acompaña un poco el trasladar ese sentimiento. Luego hay de otro angustia, momento ¿no? de escena que de repente estamos iluminadas las dos en la escena de sospechosa y lo que se pretende crear es esa angustia de que te puede estar acorralando, que te van a pillar, que tienes que hablar flojo, que hay un bando y otro, y ese miedo, ¿no? Esa tensión de decir, oye, que en cualquier momento te ponen la linterna o como cuando sales de la cárcel, ¿no? Claro. Realmente jugamos, todos los movimientos están ahí puestos para crear sensaciones al público. Sí, Cuando yo hablaba de lo coreografiado me refería a eso, ¿no? De sí, ese Sí, empoderamiento del sí, espacio y sí, cómo es orgánico, ¿no? sí, sí, sí. Esa utilización del cuerpo. Tengo algunos comentarios de Mirta, ya los voy a leer, pero hablábamos de la música, de la luz, del manejo del cuerpo, de la corporalidad empoderándose del espacio, y en vínculo a esto hay que decir que es muy interesante el vestuario que utilizan los personajes, que no es otra cosa que una desnudez, digo, Sí, es absolutamente la desnudez del personaje. sí, sí. Esta obra, Ana y yo siempre hemos comentado que desde el principio hasta el final nos sentimos muy desnudas, y expuesta, ¿no? expuestas, digamos, ¿no? Mm, Y bueno, y luego sí es cierto que queríamos eh, mm, transmitir esa desnudez espiritual, ¿no?
ese cansancio, perdón, ese cansancio también físico que de alguna manera es desnudarnos, pero sin desnudarnos realmente, ¿no? Mostramos una desnudez a nuestra manera, ¿no? Claro, Pero sí era importante. Sí, y también se me está ocurriendo un poco también, antes de hablar de los espacios, también jugamos con muy pocos elementos. Entonces, es continuo, la energía que llevamos la tenemos que tener desde que empieza a que acaba, porque si no, no es nada, es todo, estamos muy expuestas en esa desnudez, ¿no? Es exponerte ahí, ¿no? Aquí estoy y nada, estamos indefensas un poco en el personaje, me refiero. Claro, claro, claro. Yo antes leí una pregunta de Mirta, pero omití una reflexión. Mirta preguntaba en qué año fue escrita la obra y además decía, me parece milenaria y totalmente actual, ¿no? Esto que decíamos de esa actualidad, de esa universalidad y atemporalidad de la obra, ¿no? Universalidad y atemporalidad. Y además, Mirta, aquí estoy buscando el mensaje, dice Mirta, mi interpretación de la trama es que las protagonistas sienten que la vida carece de sentido y no sé si buscan algo mejor o están entregadas a perder todo. Esa es la dualidad. Hay un momento en la obra que se dice, aquí empieza o acaba todo, ¿no? No se sabe, ¿no? Claro. Y yo creo que sí, que no lo sé, porque como decíamos antes, el espectador recoge, cada espectador recoge una cosa. Y de otra manera, a lo mejor, como lo sentimos nosotros como personajes, diferente, ¿no? Porque es diferente realmente, yo creo que es diferente. Como personaje, yo creo que esos personajes siguen ahí luchando y quieren seguir consiguiendo cosas, ¿no? Pero por el camino pasan por muchos momentos difíciles. Pero... Claro, ellos quieren, hay como una contradicción, ¿no? En el de todo está perdido, pero siguen sosteniendo, ¿no? Claro. Es lo que hablaba un poco de la ingenuidad de los personajes. Que para mí, personalmente, es que claro, yo no lo sé, pero cómo lo recibe el público, pero yo creo que esos personajes tienen mucha ingenuidad en el fondo, a pesar de todo lo que hayan vivido y la dureza que puedan traer y arrastrar. Pero porque todavía le quedan la llama, ¿no? O se agarran al mástil o la esperanza y la llamita esa que te guía, ¿no? Que la luz. Dice Mirta, la escena del final en las balsas es desgarradora. Sí. Sí lo es, sí lo es. Sí lo Y es. Ana Campos del Alcázar pregunta, ¿cuánto tiempo duró el proceso de creación antes del estreno y qué importancia le dais a este tiempo de creación? Interesante. Todas. Pues casi fue un año. Sí, porque empezamos muy suavemente. Sí. Tuvo interrupciones porque teníamos trabajos de otras obras que íbamos llevando también. Pero la verdad es que fue un trabajo, siempre lo hemos dicho, ha sido uno de los trabajos que más nos ha costado sacar adelante y al mismo tiempo donde uno de los que muchísimo. Sí. Porque fue un trabajo muy complicado y tratábamos temas difíciles de tratar y queríamos tratarlo, pero de una manera concreta que Más todos sutil. sabíamos, pero teníamos que encontrar la manera de hacerlo, de ponerlo en pie, de llevarlo a escena, de que hubiera un texto, y entonces la verdad es que yo creo que ha sido uno de los trabajos más duros que hemos hecho. Sí. Pero al mismo tiempo más gratificante, ¿no? Porque no sé cómo explicarlo, es que yo siempre digo igual, ha sido un trabajo muy artesanal, muy de puntada a puntada. Y elaborado, sí. Y desgraciadamente ahora no se puede, la compañía no creo que se pueda permitir el crear mucho tiempo, porque te exigen que tengas trabajo
en muy poco tiempo. Y no te da tiempo de crear como te gustaría. Tenemos que terminar, tenemos que despedirnos, pero quiero simplemente que nos cuenten, más allá de La Mar de Lejos, primero si la obra está haciendo funciones, si en este momento están en receso o están haciendo funciones. Estamos haciendo funciones. Afortunadamente, no todas las que nos gustaría, porque está todo así como que a relentí, pero bueno, seguimos trabajando, menos mal. Ahí estamos, aguantando, como sea. Como los personajes, aguantando. Totalmente. Y antes de comenzar formalmente el desmontaje, hablábamos sobre qué pasaba con el teatro y la pandemia. Yo les contaba qué pasaba en Buenos Aires y en Argentina. Cuéntenos brevemente cómo es la situación actual en España con respecto a los teatros, si están abiertos, si tienen aforo reducido, qué pasa con eso. Sí, bueno, están abiertos, tienen aforo reducido, pero nos pasaba un poco lo que comentábamos, que a la gente le cuesta trabajo todavía, no está el ambiente muy tranquilo para ir, se va moviendo gente, ya hay puesta vacuna y parece que la gente se va tranquilizando, pero bueno, todavía queda, confiamos que ojalá en los meses venideros ya la cosa se vaya activando cada vez y empiece un poco la normalidad. Claro. Luego otro tema a discutir sería el panorama teatral, cómo estaba antes ya en España y cómo sigue estando, ¿no? En algunos aspectos, pero bueno, eso ya sería para otras 2 horitas más. Y podríamos o más. Y podríamos compartir experiencias de un lado y del otro del océano, la siempre crítica situación del teatro, pero bueno, el teatro también es como los personajes, ¿no? Siempre está ahí. Ahí, aguantar. Ahí. Así es. Me despido con una frase, creo que no hay más preguntas, me despido con estamos con el tiempo cumplido, me despido con una frase: en todas partes es igual el infierno, ¿no? Se dice en la obra, en todas partes es igual el infierno. Para mí ha sido un honor haber podido llevar adelante esta coordinación desde montaje. María Duarte, Ana Oliva, ha sido un placer conversar con ustedes. La obra es conmovedora, es profunda, es sensible, como les decía al comienzo, es una joya que deseo profundamente que podamos tener en vivo en los teatros de Argentina, realmente. Esa Mar de Lejos tiene que estar cerca nuestro. Ojalá, y para nosotros ha sido un gustazo, de verdad. Un placer. Poder hablar de nuestra cosita, nuestra pequeña criatura. Y luego aparte pues poder hablar con gente tan lejos que guay. Y de teatro. Un placer enorme. Muchísimas gracias. No sé si Tomás o Miguel Ángel allí quieren cerrar o decir algo en la despedida. Bueno, además está agradecer a todos los participantes, agradecerle a ustedes por estar presentes, por entregarse tan sinceramente a este hermoso desmontaje. Gracias María, gracias Ana, gracias Pablo. Y bueno, no sé si Miguel Ángel, que está por ahí, en nombre del festival, quiere decir unas palabras. La verdad que hay muchísima programación, los invitamos a que sigan navegando y Miguel Ángel está por ahí. Sí, nada. Agradeceros a todos, a ti, Tomás, a Pablo Mascareño, su encomiable trabajo y este desmontaje. Y por supuesto a María, a Ana, que os echamos ya de menos. Que muchísimas gracias. Gracias. Un gustazo y un placer, que sois muy grandes. Que espero que vaya muy bien y a ver si cruzáis el charco y llegáis la Mar de Lejos. Ojalá. Gracias también a vosotros, Miguel Ángel. Un beso. Un beso a todas y a todos los participantes y de España, pues muchas gracias también al otro lado del charco. Nosotros muy agradecidos por la convocatoria, por la invitación,
Y para cerrar, como corresponde en el teatro, aunque sea virtual, yo pido un aplauso virtual para estas actrices enormes, enormes. Gracias, Isa. Además de- Bueno, entonces agradeciendo, muchísimas gracias a todos. Los invitamos ahora en un ratito, 20 horas España, 14 horas Chile, postales para no olvidar, para que sigan navegando y sigan disfrutando del teatro. Gracias a todos y Gracias. muchísima mierda. Adiós. Vale, gracias. Chao.